Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por esperar hasta el final. En mi país hay un dicho que dice que me tocó bailar con la más fea, y la verdad es que sí, me tocó porque sábado, mediodía, 1 hora y media de retraso, dos elocuentes maestros que me preceden, un tema de lo más sencillo, es realmente complicado, y tenía preparada una plática muy compleja porque les quiero contar una infidencia. Le pedí favor al comité organizador que me cambiara el tema y no me lo cambiaron, y les voy a contar a lo largo de la presentación por qué pedí que me lo cambiaran. Era algo tan sencillo como para poder haberles presentado esta plática en una diapositiva y con eso terminamos. Pero bueno, entonces voy a tratar de, en los próximos minutos, mostrarles algo relacionado con los trastornos tiroideos de anticoncepción, y me permití en la primera parte de mi presentación hacer algunos recordatorios sobre lo que tiene que ver la enfermedad tiroidea. Posteriormente, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de anticonceptivos en tiroides? Y cuando presente esa parte, ustedes van a entender por qué razón era muy complicado y muy fácil dar esta plática. Y la tercera parte, hablar en una última diapositiva algo relacionado con el uso de anticonceptivos en alteraciones tiroideas. ¿Cuáles son las enfermedades tiroideas que acusa a la mujer en su etapa reproductiva desde los 13, 14, 15 años hasta los 49, 50? Hipotiroidismo, clínico, subclínico; hipertiroidismo, de la misma manera, clínico, subclínico, aunque menos; el bocio difuso y algunos nódulos tiroideos relacionados sobre todo con lo que tiene que ver con cáncer. Sauer en 2003 presentó esta publicación en donde habla Swan multiétnico de una evaluación de 3,000 mujeres de 42 a 52, con una segunda parte que fue entre 25 y 35, en donde encontró una hormona estimulante del tiroides anormal en 1 de cada 10 de las mujeres que participaron en ambos estudios. Y curiosamente, en la segunda parte era un 20%, es decir, 1 de cada 5 mujeres manifestaba una alteración de la hormona estimulante del tiroides. ¿Qué es lo más frecuente? En esta publicación, lo más frecuente: hipotiroidismo con una TSH elevada en 2 de cada 3 mujeres, e hipertiroidismo con una TSH baja, anormalmente baja, en 1/3 de las mujeres, 1 de cada 3 de ellas. En cuanto a prevalencia de la enfermedad tiroidea en la mujer, NANES 3 habla de la presencia de anticuerpos antitiroideos, cosa que debemos de ser muy cautos cuando los evaluemos y no solo circunscribirnos a pedir T4 libre y TSH, que son realmente las dos hormonas importantes a destacar. Un 15% de la publicación habla de alteraciones de la hormona estimulante del tiroides. Y solo para complementar, hablándoles de que 1 de cada 4 mujeres arriba de los 80 años tiene alteraciones de tiroides y de enfermedad tiroidea. Tanto como para que la Asociación Americana de Endocrinología Clínica proponga hacerle un screening a todas las mujeres mayores cuando llegan a la transición menopáusica. Sin embargo, me atreví a colocar en azul que deberíamos de hacerle pruebas tiroideas de control a todas aquellas mujeres con alteraciones del tiroides que inician anticoncepción, y les explico posteriormente por qué. Cuando hablamos de déficit de las hormonas tiroideas, tenemos que recordar que en nuestro cuerpo se encuentra toda la gama de receptores para las hormonas tiroideas, pero particularmente para la tiroxina y la triiodotironina. La producción de tiroxina sucede al 100% en la glándula tiroidea. Sin embargo, la producción todos los días de triiodotironina
es en un 20% a nivel de la glándula tiroides, pero en un 80% sucede por la transformación de la T4 a T3 en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y esto es importante porque cuando hablamos del eje hipotálamo-hipófisis gonadal y hablamos del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, vamos a ver que hay una sinergia, pero al mismo tiempo un antagonismo, dependiendo del momento en el que se encuentre, entre uno y otro eje, y también interviene, aunque poco, lo que es la producción de prolactina también a nivel de la adenohipófisis. La glándula tiroides va a utilizar entonces en términos generales pues una combinación de tirosina y de yodo para producir tanto T3 como T4. Y adicionalmente a esto se hace necesario de una tercera hormona que se produce en la adenohipófisis, que es la hormona estimulante del tiroides y que realmente es la que rige el comportamiento y la producción de T3 y de T4 en el organismo de la mujer. Entonces, esta diapositiva simplemente se las pongo para mostrarles que el complejo productor de hormonas a todo nivel, en lo que nos compete en esta oportunidad es adenohipófisis, la hipófisis anterior, provocando la producción de hormona estimulante del tiroides para que en la tiroides se produzca tiroxina, calcitonina y T3. Y por el otro lado, siempre en la adenohipófisis la producción de gonadotropinas hipofisiarias, particularmente FSH y LH, que son las responsables de producir las hormonas sexuales en el ovario, progesterona, estrógenos, y mediante la conversión por aromatización gonadal de la progesterona, la producción de andrógenos en el 95% en el ovario en la mujer durante su etapa reproductiva. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades tiroideas? Pues entre un 7 y un 10% de la población, sobre todo de la población femenina, porque tanto una como la otra, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, son mucho más frecuentes en mujeres que en varones, pero entre un 7 y un 10% de la población en general puede tener algún tipo de disfunción tiroidea. Y si hablábamos anteriormente de que es más frecuente en mujeres que en hombres, es 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y por supuesto de las dos, lo decíamos anteriormente, el hipotiroidismo. Sin embargo, aunque como decía el doctor Vázquez, nosotros los que estamos acá probablemente nos dedicamos a la ginecología o a la endocrinología ginecológica y no tanto a la obstetricia, es importante mantener siempre la idea de que la gestación como tal es capaz silentemente de alterar la producción de hormonas tiroideas, tanto como para que aproximadamente un 5% de las embarazadas desarrollan un hipotiroidismo subclínico que muchas veces pasa totalmente desapercibido porque no tenemos el alcance de dosificar las hormonas tiroideas durante el embarazo. No forma parte dentro de nuestro panel obstétrico. Sin embargo, si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que muchas de ellas, aún sin tener una sintomatología, cursan con un hipotiroidismo subclínico que desaparece espontáneamente en los siguientes 12 meses a haber traído a su bebé al mundo. Y un 7% se va a presentar en el posparto, pero va a ser mucho más frecuente en aquellas mujeres que tienen hemorragia posparto masiva, lo vemos en la siguiente diapositiva, sobre todo aquellas mujeres que desarrollan un síndrome de Sheehan y que este es responsable de hipotiroidismo. Pero independientemente de esto, independientemente de la edad de la mujer en la etapa reproductiva, debemos de estar muy conscientes de la importancia que tiene el que el hipotiroidismo puede aparecer en cualquier edad de la mujer. ¿Cuál es la etiología? Generalmente es un proceso inflamatorio de la glándula tiroides. La enfermedad de Hashimoto es la más común y lo que sucede es que se presenta un efecto de choque inmunitario
que lo que produce es que los linfocitos T citotóxicos van a atacar la glándula tiroides, modificando su producción de hormona estimulante y elevándola entre 5 y 10 veces por arriba de los valores normales, que deberían de ser entre 0.3 hasta 4.2 en condiciones normales. Entonces, esta reacción inmune lo que va a hacer es que inicialmente provoca una inflamación de la glándula, posteriormente daña las células de la glándula, que son las responsables de la producción de T4 principalmente, estimulada por la hormona estimulante del tiroides a nivel de la adenohipófisis, y esto trae como resultado una alteración en la producción de ambas hormonas. T4 directamente y T3 indirectamente, porque decíamos que la T4 es precursora de T3. Y esto, repito, puede surgir a cualquier edad. Estos son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de sufrir hipotiroidismo. Y aunque no es el tema, tener más de 50 años aumenta la posibilidad de hipotiroidismo, tanto como para que 1 de cada 4 mujeres que llega a la transición menopáusica o a la menopausia se vuelve hipotiroidea, aunque no hayan antecedentes ni personales ni familiares. Por supuesto que el tener antecedentes es importante, el padecer enfermedades autoinmunes también aumenta la posibilidad. Algunos tratamientos como el litio, como la amiodarona, como la utilización de interferón en aquellas pacientes con esclerosis múltiple también van a desarrollar un hipotiroidismo. Una dieta baja o con exceso de yodo, pero lo decía en la diapositiva anterior y lo recalco en esta última línea de esta diapositiva, el síndrome de Sheehan, que afecta directamente a la glándula hipofisiaria, que es producto de una hemorragia masiva posparto y que tiene la posibilidad de generar un hipotiroidismo, y también algún tipo de anomalías cromosómicas como lo son los trastornos genéticos ocasionados por el síndrome de Turner o el síndrome de Down. 3 tipos de hipotiroidismo. El primero, si ustedes ven la gráfica que está a la izquierda de sus pantallas, el hipotiroidismo primario es aquel que la glándula tiroidea no funciona correctamente, puede o no aparecer bocio, y es el más común de todos. Es decir, el problema es a nivel de la glándula tiroidea. El hipotiroidismo secundario es el tiroides completamente normal, pero a nivel de la hipófisis está la falta de producción de la TSH, de la hormona estimulante del tiroides. Esto lleva entonces como resultado a una modificación en las concentraciones de T3 y T4. Y el hipotiroidismo terciario, que prácticamente no lo vamos a ver casi nunca, es aquel en donde la tiroides está normal, la adenohipófisis está normal, pero el problema es a nivel hipofisiario, porque no se producen los factores liberadores de hormona estimulante del tiroides. Cualquiera de los 3 casos lo que provoca es, primero, la alteración de los niveles de T3, particularmente T4 libre, que es la que debemos de medir. Acostumbrémonos de ahora en adelante a no pedir T3, T4 y TSH, porque la T3 no nos va a dar mayor información, la T4 incluso no nos va a dar mayor información, sino es la T4 libre la responsable de hacerlo, y por supuesto los valores de TSH. El hipertiroidismo, de la misma manera, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es ocasionado la gran mayoría de veces por una enfermedad de Graves, y es también un problema de tipo autoinmune, que lo que hace es disminuir la producción de hormona estimulante del tiroides a nivel de la glándula, y como resultado de esto se eleva T3 y T4 a valores muy por encima de lo normal, con una TSH que puede estar oscilando alrededor de 0.001, que es casi nada. Y este hipertiroidismo, muchas veces, si nos metemos un poquito en el tema, este hipertiroidismo, la gran mayoría de veces, es ocasionado por el manejo anormal
de la levotiroxina tratando un hipotiroidismo. Entonces tenemos un hipotiroidismo, le estamos dando levotiroxina, la paciente comienza a utilizar anticonceptivos, sus hormonas tiroideas bajan, la levotiroxina altera las concentraciones cuando normalmente la mujer está estable, y lo que sucede es que va a haber una disminución cada vez más marcada de hormona estimulante del tiroides y la sintomatología hipertiroidea. De tal manera que, aunque lo sugiero posteriormente, una de las condiciones importantes es, independientemente de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, sacar valores sobre todo de TSH entre 8 y 12 semanas después de haber comenzado un anticonceptivo, que no tiene absolutamente nada de dramático y no tiene nada de malo, más allá de simplemente tener que reacondicionar la dosis de levotiroxina que estamos utilizando. El hipotiroidismo entonces se caracteriza por una disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y de la secreción de T4, la tiroxina, o de la triiodotironina. Y cuando hablamos de tiroides y anticoncepción, ya entrando en materia, que me voy a tardar un par de minutos en hablarles de este tema, tengo que comenzar por los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ¿qué dice la Organización Mundial? Estos son los criterios del 2012, validados y ratificados en lo del tema de hipotiroidismo o hipertiroidismo en el 2015 y en el 2019. No se cambió el comportamiento sugerido para las pacientes con hiper e hipotiroidismo. Recordemos que la categoría 1 es aquella en donde podemos utilizar cualquier anticonceptivo. La categoría 2, en la balanza de ventajas y desventajas, tiene mucho más ventajas el uso del anticonceptivo que desventajas, en donde, si lo considero conveniente, puedo utilizar un anticonceptivo hormonal oral combinado, por ejemplo. La categoría 3, en donde en esa balanza pesan mucho más las desventajas que las ventajas, y entonces debo de buscar otra alternativa anticonceptiva que no impacte en el sistema metabólico y endocrino de la mujer. Y la categoría 4, en donde están totalmente contraindicados un anticonceptivo que lo sometamos a consideración. Estos mismos criterios de elegibilidad nos permite actuar con criterio clínico o con criterio clínico ilimitado, es decir, vamos a usar anticonceptivos, sí, aquellas mujeres que estén dentro de categoría 1 y 2, y no en aquellas mujeres que estén en categoría 3 y 4. Esta es la mejor elección para utilizar un método anticonceptivo. De tal manera de que cuando vemos los criterios de elegibilidad en lo que se refiere a enfermedades ginecológicas relacionadas con endocrinopatías, ven ustedes en el centro de la diapositiva hipo o hipertiroidismo ovóseo inclusive, categoría 1. Eso quiere decir, puedo utilizar cualquier anticonceptivo en aquella mujer que tenga una alteración tiroidea. Y por eso les decía, mi plática es tan sencilla como para poder haberles presentado este slide y decirles, se acabó la plática. Usen lo que ustedes quieran y con eso ustedes están garantizando no modificación endocrina de la mujer que tiene un hipotiroidismo. Acá está de nuevo el uso de anticonceptivos orales combinados de dosis bajas, sobre todo microdosificados de estrógenos sintéticos como el etinil-estradiol, que es el estrógeno al que deberíamos de tenerle más respeto y más cautela cuando querramos utilizarlo, porque sabemos que modifica negativamente los factores de coagulación, porque sabemos que a nivel cardiovascular es lesivo, porque sabemos que es impactantemente mucho más potente para modificar aquella T3 y T4 de la que hablábamos. Entonces, a pesar de esto, si ustedes ven en el punteado de abajo de la diapositiva, estamos hablando de que en bocio, hipertiroidismo, hipotiroidismo, categoría 1, es decir,
podemos usar anticonceptivos hormonales, incluso con estrógenos sintéticos. Esta es una gráfica que me permití sacar del Consenso Canadiense de Contracepción, que aunque es bastante antiguo, me permite ver cuáles son las drogas que tienen interacción con los anticonceptivos orales, y la traigo simplemente para ilustrar, porque ustedes pueden darse cuenta que en ninguna parte de los medicamentos de las drogas que tienen interacción aparece la levotiroxina o los tratamientos para hipertiroidismo, en donde idealmente no hay una interacción entre uno y otro fármaco. Ahora, ¿cuál es su efecto de los anticonceptivos sobre la glándula? Pues así como algunas de las drogas que mencionamos anteriormente antagonizan la actividad de la levotiroxina, los contraceptivos orales no antagonizan la utilidad de levotiroxina y de tratamientos para el hipotiroidismo. Simplemente lo que debemos de hacer es tener mucho cuidado cuando los comenzamos a utilizar. ¿Es un hipotiroidismo subclínico o clínico? ¿Están alterados los anticuerpos o no están alterados? ¿Estoy utilizando una dosis de levotiroxina X y además de eso tengo un control previo con hormonas tiroideas que está estable? Es decir, es una paciente eutiroidea farmacológicamente hablando. Sin embargo, cuando comienzo a utilizar anticonceptivos orales combinados, aquí discrepo un poquito con la Organización Mundial de la Salud, porque aunque no lo contraindica, insisto en el tema, es importante destacar que hay que revalorar el problema endocrino de la usuaria que va a comenzar con anticoncepción, tomando en cuenta que los estrógenos alteran la síntesis de las globulinas transportadoras de T3 y T4 y por supuesto esto puede modificar clínicamente un hipo o un hipertiroidismo, de tal manera de que es importante evaluar no solo las diferentes formas de la función tiroidea, específicamente en T4 libre y TSH, sino que ver cuál es la dosis con la que estamos manejando a la paciente de levotiroxina, y generalmente lo que debemos de hacer no es incrementarla, sino decrementarla. ¿Por qué razón? Porque las modifica, sobre todo la hormona estimulante del tiroides, disminuyéndola. De tal manera de que si tengo una TSH de 10.2 y le estoy dando 75 microgramos de levotiroxina y le comienzo a dar anticonceptivos, número 1, debo de sacarle pruebas tiroideas T4 libre y TSH a las 12 semanas de haber comenzado con el anticonceptivo. Si está bien, si están iguales, si la TSH la tengo en los parámetros entre 0.5 y 4.2, puedo perfectamente seguir utilizando el anticonceptivo. Sin embargo, en un 35% de las veces, esas pruebas tiroideas se van a alterar, elevándose la TSH, volviendo subclínica un hipotiroidismo maltratado, en donde definitivamente lo que tengo que hacer es modificar la dosis de levotiroxina. De tal forma de que aún y cuando como no está contraindicado, sí es importante tomar todas las precauciones del caso para volver a ordenar la casa endocrina de esta mujer. Algunos medicamentos que pueden influir de los que están acá, que a nosotros nos interesan por el tema hormonal: número 1, los anticonceptivos; número 2, la terapia hormonal de reemplazo en la mujer en transición menopáusica o incluso en la misma menopausia, porque muchas veces nos olvidamos de adecuar la dosis de levotiroxina. Hacemos el diagnóstico, es un hipotiroidismo, le ponemos 50 microgramos, le comenzamos a dar terapia hormonal de la menopausia y tal vez a las 4 semanas, siendo cautos, le sacamos controles de T4 libre y TSH, cuando realmente deberíamos de hacerlo a las 12 semanas para ver si ese estrógeno de la terapia hormonal de la menopausia, aun y cuando sea estradiol natural, pueda haber modificado esos valores de hormona estimulante del tiroides.
Antidepresivos y anticonvulsivantes, por supuesto que también lo modifican, pero los suplementos dietéticos de calcio, hierro y soya son capaces de modificar las pruebas tiroideas tanto como para tener que elevar las dosis de levotiroxina. Pero repito e insisto, cuando utilizamos un estrógeno dentro de un anticonceptivo, siempre lo que vamos a tener que hacer es bajar la dosis de levotiroxina y muy probablemente como un ejercicio práctico podemos hacerlo bajándolo a la concentración inmediata inferior. Estamos usando 100, bajémosle a 75, estamos usando 75, bajémosle a 50 y a las 12 semanas lo readecuamos de nuevo. Entonces, no están contraindicados, simplemente hay que tener mucha cautela cuando pensemos en la utilización de anticonceptivos. La recomendación de nuevo, medir valores de T4 libre y TSH a las 12 semanas. Y probablemente esta y la diapositiva de los criterios que les decía deberían de ser las únicas dos diapositivas que yo debería de haber dejado. Por un lado, la posibilidad, aunque y cuando no está contraindicado, darle anticonceptivos orales combinados, basado en que son los más efectivos cuando los utilizamos en la etapa reproductiva. La dosis recomendada cuando pensamos en estrógenos sintéticos que nos van a dar un mejor control del ciclo es entre 20 y 30 microgramos de etinilestradiol. Cuando pensamos la necesidad de un estrógeno, es importante tener la alternativa, sobre todo si la mujer está en la transición menopáusica, de utilizar combinaciones de estradiol con dienogest o estradiol con acetato de nomegestrol, que son dos progestinas sumamente importantes y útiles para ser utilizadas en la transición menopáusica. Pero en la manera de lo posible, si no queremos meternos con su problema tiroideo, si creemos que está ella muy estable en cuanto a sus concentraciones de pruebas tiroideas, entonces idealmente tratemos en la manera de lo posible, aunque no esté contraindicado, de utilizar anticonceptivos de solo progestinas. Tengo una paciente hipotiroidea, le estoy dando levotiroxina, la tengo estable con 75 microgramos, está comenzando vida sexual, necesita un anticonceptivo. Probablemente yo me voy a decidir por sugerirle o un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que sabemos perfectamente que su mecanismo de acción es in situ y no sistémico. Entonces el eje hipotálamo-hipófisis gonadal sigue trabajando de una manera óptima. Por el otro lado, puedo utilizar píldoras de solo progestina. La más utilizada en este momento es la de desogestrel. Recordemos que el desogestrel es una progestina derivada 19-nortestosterona, y cuando hablamos de los derivados 19-nortestosterona, que aunque el desogestrel es de tercera generación y no de primera generación como la noretisterona, esta puede modificar los factores de T4 libre, de tal forma de que si nuestra selección es una píldora y no un sistema intrauterino de levonorgestrel, hoy tenemos una muy buena opción, que es la DOP, es la píldora de solo drospirenona, que tiene todos los efectos beneficiosos de la drospirenona, pero que adicionalmente, por ser un derivado de espirolactona, no tiene un impacto negativo sobre el componente de T4 libre y de hormona estimulante del tiroides. Acabó mi tiempo. Solo quiero decirles que para tranquilidad nuestra, el hipotiroidismo podemos seguirlo manejando nosotros sin que intervenga el endocrinólogo, y simplemente lo que tenemos que hacer es darle el anticonceptivo que escojamos, de preferencia sin estrógenos, sacarle valores de TSH y T4 libre a las 12 semanas, y lo peor que puede pasar es que tengamos que adecuar la dosis de levotiroxina y no más. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Estoy para servirles, y en lo que pueda ser de utilidad para el comité organizador y para ustedes,
con mucho gusto. Lo decía en mi presentación de ayer, me siento un dominicano más, me han acogido con mucho afecto acá desde hace 30 años que vengo a República Dominicana y espero seguir viniendo y seguir compartiendo con ustedes la oportunidad de algunas de las cosas que modestamente he aprendido. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana.